Hechos capítulo 26, verso 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La leímos, grábesela, que no se le vayan estas palabras. Vamos a hacer una oración para pedir la guianza del Señor. Como siempre les digo, a veces oro, a veces no oro, porque yo ya desde que me levanto en la mañana, yo ya estoy orando a Dios para que el Señor nos guíe y para que su palabra sea comprendida. Pero en esta ocasión voy a orar en este momento. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, estamos aquí, Padre Santo, para aprender más de tu palabra, Señor. Para que, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, pues nos fortalezca, Señor Dios. Y si estamos fallando, pues nos corrija, Señor, pero siempre es a través de tu palabra, y te damos las gracias porque tú siempre nos hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Que, Padre Santo, tu palabra caiga en ese corazón necesitado, Señor, para que tú restaures esa vida, Señor Dios. Te damos las gracias, sé con tu iglesia, sé con cada hermano que está presente, Señor Dios. Y Padre Santo, pues bendícenos de lo alto, Señor. En nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos amén. Amén. Bien. Estas palabras, este texto, hermanos, que acabo de leer de la Escritura, el contexto, hermanos, estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo al rey Agripa cuando tuvo que defenderse ante él. Estas palabras contienen el propósito por el cual llamó al apóstol al ministerio. El Señor quería, por medio de su ministerio, ¿qué quería? Que abrieran sus ojos. El apóstol Pablo fue, hermanos, llamado para que fuera a los gentiles y les predicara el evangelio de la palabra de Dios. Entonces era el propósito para que abrieran sus ojos. Segundo, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y tercero, de la potestad de Satanás a Dios. Y cuarto, recibieran por medio de la fe el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras resumen también lo que Dios quiere hacer con cada persona. Muchas personas quizás no sepan lo que Dios quiere hacer en cada persona. Primeramente, vamos a ir rápidamente para no alargar el tiempo. Primeramente, lo que Dios quiere es abrir los ojos. Pero usted que está detrás de esa cámara podrá decir, bueno, ¿qué significado? ¿Qué significado es de que Dios quiere abrir los ojos? ¿En qué sentido tus ojos pueden estar cerrados? Pues déjeme decirle que la palabra de Dios da la respuesta. Yo escribí estos textos para que ustedes pues, no los busquen, nada más los escuchen. Y si los quieren buscar, pues también para seleccionarse de que estoy hablando la verdad. El significado de los ojos cerrados, la encontramos la respuesta en 2 Corintios capítulo 4, verso 3, donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, hermanos, es Satanás. Él es. Y está cegando de diferentes maneras el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído en la palabra de Dios. Satanás usa varias artimañas, lo vemos a lo largo de la historia de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué ciega a los incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese nada más, el verso 6, vamos a ver el verso 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo está enfrente, hermanos, de un juicio de aquellas personas con poder del mundo, es decir, con aquellas autoridades, y les está haciendo saber por qué lo han llevado ahí a juzgarlo, por qué lo querían matar y por qué lo llevaban ahí para acusarlos. Y la respuesta que el apóstol Pablo les da es esta que acabamos de leer. Dice, Pablo nos dice aquí primero, fíjense nada más lo que nos dice primero aquí Pablo de lo que acabamos de leer. Número 1, que el evangelio está encubierto, esto es oculto, tapado entre los que se pierden. O sea, no logran verlo. No hay interés en la palabra de Dios, no hay interés en el evangelio. No lo pueden entender. Porque para que se entienda la palabra de Dios, hermanos, tenemos que escucharla. Que alguien nos lo explique, que alguien nos lea la escritura para poder entenderlo. Acuérdese que dice el apóstol Pablo a los romanos también, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Ahí comienza a crecer la fe. Ahí comienza la persona a tener fe verdaderamente en la palabra de Dios. Porque estamos leyendo la palabra de Dios. Yo solamente me pongo en las manos del Señor y digo, Señor Dios, ayúdame a explicar la palabra de Dios, porque yo quiero que se entienda la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en la persona. Entonces, aquí acabamos de leer que la gente no puede apreciar la palabra. ¿Por qué no puede apreciar la palabra? Porque sus ojos están cegados. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de decir? Porque el Dios de este siglo, Satanás, le cegó el entendimiento para que no vean la luz del evangelio. Recuerden los puntos. Tercero, esta ceguera espiritual se vence cuando uno permite que Dios resplandezca en el corazón. Es cuando se va entendiendo la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios va haciendo su efecto en el corazón de la persona. Es cuando la persona comienza a enderezar sus pasos. Es cuando la persona comienza a dejar de hacer lo malo. Y cuando cae, hermano, se siente mal, terriblemente mal, porque le ha fallado a Dios. Pero es cuando le damos lugar a la palabra del Señor. Y que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón. Entonces, esta ceguera espiritual vence cuando uno permite que Dios resplandezca en el corazón, iluminando el conocimiento para que uno entienda el evangelio de Cristo Jesús. Fíjense nada más. Mientras esa obra no tome lugar, la persona no comprenderá la condición en que se encuentra. No. Siempre va a haber peros, siempre va a haber excusas. ¿Sí? Pero como digo, cuando la persona le da lugar a la palabra de Dios, le da lugar a que entre en su corazón, entonces las cosas cambian. Y vemos un testimonio del salmista que dice estas palabras. El salmista escribió en Salmo 119, verso 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo no entendía la palabra de Dios, yo leía la palabra de Dios, pero no entendía completamente. Entonces, cuando el deseo de la persona está en entender la palabra de Dios y las maravillas que se quiere hacer Dios en la vida de la persona, la cosa cambia. El salmista escribió esas palabras tan simples de entender. O sea que mientras el Señor no abra nuestros ojos, no podemos ver las cosas espirituales. No podemos. Y cuando yo testifico a las personas, siempre uso este texto que voy a leer. Y luego explicarles por qué es que dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo escribió a los Corintios allá en 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural, fíjense nada más, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está la clave, hermanos. ¿Quiere que le explique? El hombre natural, ¿sabe cuál es el hombre natural? El que no tiene ninguna relación con Dios. El que no tiene ninguna relación con la palabra de Dios. El cual no tiene ningún interés en la palabra de Dios. Ese es el hombre natural. Si usted le dice, ¿sabes de que recibe a Cristo como tu Salvador y Señor y te perdonará tus pecados, y no solamente, sino que tendrás vida eterna? Dice el hombre natural: hombre, estás loco, ya te lavaron el coco. Eso es lo que tú crees, o eso es lo que tú creen en tu iglesia. No, sí, yo sé. Sí. Pues no, que Dios me mande a donde me quiera mandar. No, espérate, Dios no te quiere mandar a ningún lugar. Uno es el que decide ir al lugar donde no debería ir y al lugar donde debe ir. Ese es el libre albedrío. Dios quiere que de todo corazón creas en Él, que de todo corazón le recibas. Eso es lo que Dios quiere. Pero en unos versos antes, el apóstol Pablo dijo estas palabras acerca del hombre natural que no puede entender las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y él dice, Pablo, ahí en el verso 10 del mismo capítulo 2 de Corintios, de 2 de Corintios, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. Pablo les está hablando a aquellas personas políticas que lo estaban buscando. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Hablando del hombre natural que no la entiende, es que Dios es el único que te revelará la palabra de Dios. Él es el único. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y quieres cambiar tu vida y le abres, y entonces Dios te está revelando la palabra. Pero ¿cómo te va a revelar la palabra, hermano? Pues comenzando a creer en el Señor, comenzando a interesarte en las cosas de Dios. Cuando tú abres la Biblia, lees la palabra de Dios y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La leo uno de corrido y no sabe qué es lo que leo, pero Dios le la va a revelar, porque cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo Jesús, si yo me estoy dando cuenta de algo que está sucediendo en la vida de cada persona, siempre me acuerdo de las oraciones para mis hermanos. Aunque quizás no les hablo, yo estoy orando por las personas, porque dice el apóstol Pablo, siempre haciendo memoria en nuestras oraciones. Por eso dice Pablo: pero Dios nos la reveló a nosotros, las cosas espirituales, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera invitarte a ti, amado amigo mío, y digo amado amigo mío porque a lo mejor detrás de esas cámaras está un amigo mío escuchando a Germán ahí, que está enseñando la palabra de Dios. Aunque no te conozca, déjame decirte, amigo mío, que mientras no des tu vida a Cristo, tus ojos espirituales estarán cerrados. No entenderás las cosas de Dios. Sin embargo, Él quiere abrir los ojos de tu alma, hermanos, porque a veces en el alma no hay tranquilidad y no hay paz. ¿Sí? En el alma. Los problemas del alma, hermanos, son más fuertes que los problemas físicos. El problema físico, obrando Dios también a través de ese cirujano, de ese doctor, se lo puede quedar. Puede hacer una obra, Dios allí tratando de ayudarte con el propósito de que abran los ojos ante el Señor. Pero Él quiere abrir los ojos del alma. Hermanos, cuando Dios abre los ojos del alma, comienza a ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo cual quiere decir que la persona no entiende por qué. Esa persona tiene paz. No tiene trabajo, le falta esto, le falta el otro, y está enfermo, pero se mira diferente. Eso es lo que Pablo habla
de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende. No entiende. Segundo punto, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida o en la vida de aquella persona? Dios quiere convertirte de las tinieblas a la luz, basándonos en el texto que leímos, el texto clave. Dios quiere convertirte de las tinieblas a la luz. Pablo escribió esas palabras, hermanos, a los efesios. Y les dijo, porque en otro tiempo eran tinieblas. Tiempo pasado. Muchas personas te van a recriminar o te van a, no te acuerdas cómo andabas. Pues sí, Pablo le dice a los efesios, cuando les escribió, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Amén. Qué padre, ¿verdad? Pero hay una exhortación de esa palabra. Andad como hijos de luz. Así es. Hermanos, cuando usted anda como hijo de luz, la persona mira algo diferente en su vida. Ya no anda como andaban antes. Por eso le dice el apóstol Pablo a los efesios, en otro tiempo eras tinieblas. ¿Sí? Y así sucesivamente el apóstol Pablo siempre llevaba el mensaje a diferentes iglesias. A los tesalonicenses les escribió estas palabras, dice, les escribió, a los tesalonicenses les escribió respecto a la venida del Señor. Y le dijo estas palabras, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, del símbolo de tinieblas, habla de ignorancia, habla de pecado y condenación. Cuando habla la palabra de las tinieblas, entonces Dios quiere eliminar de cada corazón. Dios quiere eliminar de cada corazón, por eso dice la palabra del Señor. En la palabra que escribimos, leímos de 2 Corintios capítulo 6, verso 4, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiere eliminar de tu corazón esas tinieblas. Dios quiere eliminar el pecado de tu vida. Dios quiere eliminar ese carácter que no puedes ni tú mismo, aunque lo reconoces, no puedes cambiar. Realmente esa es la verdad. Pero Dios quiere quitarte todo eso. Ven a Él. Ven a escuchar la palabra de Dios. Tercer punto. Dios quiere liberarte de la potestad de Satanás para que seas de Él. Fíjate nada más, esas son grandes noticias. Eso es lo que quiere el Señor. Aquí está la clave de muchos problemas. Bien sencillo de entender. Y la clave, hermanos, aquí es la potestad de Satanás. Dios quiere liberarte de la potestad de Satanás. Déjame decirte que muchas personas no se han dado cuenta, están esclavizadas, están encadenadas por Satanás. Yo recuerdo ahí en la compañía, me decían, pero don Germán, ¿por qué no juega ya baraja? Siempre se llevaba las bolsas llenas. Y no se diga del fútbol, se ganaba pistolas, se ganaba esto. Le digo, es que me tenían atado y grato. Pero Cristo Jesús quebró esas cadenas. Y se quedaban viendo como que no entendían. Y bueno, algunos se burlaban, pero a mí no me interesaba. Ellos querían una respuesta y yo se las di. Porque realmente así fue. Entonces Dios quiere, el tercer punto, aquí está la clave de muchos problemas, la potestad de Satanás. Notemos que el texto no dice para que dejes ciertos vicios, para que salgas de la ignorancia. El texto no dice eso. El texto no dice para que se acaben tus problemas, sino que salgas de la potestad de Satanás. Así es. Y lo demás, como dice la Biblia, vendrá por añadidura. Entonces, en una ocasión, hermanos, hablando de la potestad de Satanás, le trajeron al Señor uno que estaba
ciego y mudo. Y el texto lo encontramos ahí en Mateo capítulo 12, verso 22, donde dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjese nada más. No quiero leer todo por falta de tiempo, pero aquí en este texto, hermanos, un mal espíritu tenía en esa condición a esa persona. Pero el poder del Señor es grande, que rompe las cadenas, que tiene toda autoridad, que es todopoderoso. Ese mugroso que anda engañando a la gente no tiene ningún poder, porque Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que para Él nada hay imposible cuando se le busca. Entonces, hablando de este tema, si ustedes recuerdan, yo sé que se acuerda de Ananías y Zafira cuando mintieron a la iglesia primitiva sobre la propiedad que vendieron. Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y atrajeses del precio de la heredad? Fíjese nada más, ahí está Satanás. Ahí está, que si le abrimos tantito la puerta, hace un desastre. Hace un desastre que nos ciega y nos imaginamos cosas que ni son. Nada más por alguien que te vino a perturbar y a decir, fue enviado a Satanás. Un ejemplo bien sencillo. Y es terriblemente mal eso, pero es un ejemplo. Vamos a decir que viene, es un ejemplo, cuidado en la cámara. No estoy pasando por ese problema, pero es un ejemplo. Si dice, fíjate que tu esposa Aurora te está engañando. Uy, luego que yo me enciendo y ahí voy a reclamarlo, o a lo mejor hasta la golpeo, o a lo mejor hasta nos divorciamos. Le abrí la puerta a Satanás tantito para que viniera a perturbar por alguien que el mugroso ese usa a cualquier persona para que se perturbe. Y como el hombre natural, que no tiene ninguna relación espiritual, sí se cree. Y luego, ¿qué es lo que hace? Puede hacer muchas cosas. Pero Ananías mintieron al Espíritu Santo de Dios. Ananías y Zafira pensaron que no era algo serio mentirle a la iglesia. Pensaron que no era algo serio. Pensaron que fue una simple o una buena idea que ellos tenían. Sin embargo, no se dieron cuenta que Satanás mismo los estaba controlando. Y si nosotros bajamos la guardia, hermanos, a la persona más espiritual la puede zarandear Satanás. Déjeme decirle que sí la puede, no importa el conocimiento que tenga, solamente que tenga una estrecha, bien buena con el Señor, entonces es que no le puede hacer nada a ese mugroso, si tiene una relación bien estrecha. Pero si ha descuidado, hermano, la relación con Dios, nos da una trapeada y una zarandeada que, hijo de Jesús, se sufre mucho. Por último, Dios quiere que recibas por medio de la fe en Él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese nada más lo que quiere Dios. Dios quiere perdonarle sus pecados, no importa los pecados que haya hecho. Pero lo más mejor es que quiere darle una herencia entre los santificados. Entonces, de nada sirve que tus ojos sean abiertos, que salgas de las tinieblas a la luz, que seas librado del poder de Satanás, si no llegas a experimentar el perdón de tus pecados. Que con toda seguridad dices, yo era en aquel tiempo, pero ya no lo soy, porque Cristo ha perdonado mis pecados. Aunque te rías, te burles, Cristo me perdonó mis pecados, porque solamente Cristo, solamente Dios puede perdonarte. El hombre no puede perdonar ningún pecado. No importa los rituales que te ordene decir y todo, y que vayas de rodillas y que todo esto, no, porque no tienen poder de perdonar los pecados. Solo Dios es el único. Pero déjame ilustrarte rapiditamente
A modo de conclusión, lo que estamos tratando de explicar aquí de este verso que hemos leído. Déjame ilustrarte con el pueblo de Dios que salió de Egipto. Usted conoce de lo que estoy hablando. O a lo mejor muchas personas no, y lo van a oír por primera vez. Voy a ilustrar, ¿verdad?, del pueblo de Dios que salió de Egipto. Fueron liberados milagrosamente de la esclavitud. Dios les abrió milagrosamente las aguas del mar Rojo para que pasaran en seco. En el desierto les dio agua, les dio maná. Se hubieran quedado con el maná, hombre. Y luego pidieron carne. Y ahí vinieron todos los males. ¿Cuántos mal vienen, verdad? ¿Qué daño nos hace la carne en exceso, verdad? Esa comida no estaba ni contaminada ni nada. Dicen que era algo bien sabroso. Pero el pueblo de Dios se fastidió y dijo: no, ya no quiero. Para frijoles, más. Yo quiero carne. Válgame Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, no entraron a la tierra prometida por causa de la rebeldía. De la rebeldía, hermanos. La rebeldía es tremenda. Cuando nos rebelamos ante la palabra de Dios, cuando nos rebelamos ante las condiciones que nos ponen, entonces vienen los problemas. Fíjese el hijo pródigo lo que hizo. Pidió la herencia a su padre. Dice: la iglesia que me pertenece, como si él trabajó y hizo todo, ¿verdad? Y se propuso a que no le faltara nada a mí. Y luego piden herencia. Eso se hace como una costumbre, o si el padre quiere dejar y si no quiere dejar, no. Yo creo que si deja, a lo mejor hay más conflicto, más guerra, más distanciados las familias. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, entonces no pudieron entrar a la tierra prometida por rebeldía. Así también Dios quiere que llegues al punto que recibas el perdón de tus pecados y seas del pueblo de Dios. Que estés listo para entrar al cielo. Que no vaya a pasar como al pueblo del Señor, ¿verdad?, que no pudo entrar a la tierra prometida y esa generación quedó en el desierto. Usted sabe la historia. Entonces, ya para concluir, tú que estás viendo este video, a ver si pudiste entender toda esta conversación, toda esta predicación que estuvimos dando. A modo de conclusión, ¿qué desea hacer Dios contigo? Número 1, desea abrirte los ojos del alma. Número 2, convertirte de las tinieblas a la luz. Tercero, librarte de la potestad de Satanás para que seas de él. Y por último, cuarto, que recibas por medio de la fe el perdón de tus pecados y herencia entre los santificados. Este es el sermón de la palabra de Dios. Yo espero que lo hayas atendido, lo hayas entendido, pero si tú te has alejado de Dios, vuelve a Dios, reconcíliate con Él. Solamente es pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a Él. Te has alejado por un poco de tiempo quizás. O si nunca has pedido perdón a Dios por tu pecado, este es el momento. Pídele perdón a Dios, recibe a Cristo en tu vida para que te abra esos ojos y entres a lo espiritual. Y voy a hacer una oración, si tú la repites, pues gloria a Dios. Si eres sincero o sincera en esta oración, Dios perdona tus pecados. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amoroso Padre Dios, he entendido tu palabra, el mensaje de tu palabra, Señor. Y en este momento, Señor, yo sé que he hecho lo malo ante tus ojos. He pecado, Señor, de diferentes maneras. Pero en esta mañana, en este día, Señor Dios, yo pido perdón por todos mis pecados. Yo pongo esa fe en tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario y derramó esa sangre, Señor, para que yo fuera limpio o limpia de mis pecados. Y en esta hora, Señor Dios, te abro mi corazón para que entre, Señor Padre.
Y gracias, buen Padre Dios, porque me has perdonado y de hoy en adelante voy a dar la espalda a todo lo malo que es el pecado. En Cristo Jesús oro y te pido ese perdón. Amén y amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos.